La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos hoy lunes 20:00 exactamente. Arranca La Máquina de Pensar aquí con Jorge Pozzi en control de la radio de La Máquina de Pensar y con el flaco Germán en la puesta a puntos. Amigos, acabamos de recibir un montón de libros, después voy a hablar, pero digo, obviamente se viene la zafra del libro, fines de noviembre, principios de diciembre, y las editoriales se están sacando y sacando y sacando. Veremos cómo hacemos para ir capeando esto, pero quería decir que me llegó un bellísimo libro, Antárticos, de Ricardo Pallares, con dibujos de Raquel Barbosa, editado por Yagurú. Bellísimo libro, muy lindo. Color todo azul, en tinta azul, con blanco, la verdad que está muy bien. También me llegó la novela corta de Dina Díaz, La ballena de Jonás, y entre otros, otro libro de cuentos, La revancha y otros cuentos de Gustavo Iribarne, y hay más, pero no voy a leérselos a todos, simplemente decirles que esta semana, amigos, vamos a hablar de, bueno, viene en plan un poco surtida, pero la bautizamos un poco jocosamente el año en que nos comimos la pastilla, realidad y ficción electoral. Vamos a hablar, por lo menos hoy, y bueno, y pasado mañana, y mañana probablemente también, con sociólogos y con politólogos y con historiadores, en torno, bueno, a lo que ustedes saben, hemos vivido este año en Uruguay, y un poco nos basamos en un artículo que escribimos y que salió publicado ahí en la revista digital vadenuevo.com.uy. Ustedes van www.vadenuevo.com.uy y ahí sacamos a mí un artículo, Realidad y ficción electoral, que dice más o menos así. Se los voy a leer solamente para que vean de qué va a ir la semana. En el año 74, el escritor inglés J.G. Ballard reflexionaba que la realidad está cada vez más llena de ficción. Este fenómeno, decía, se debía principalmente al marketing, pero pensado marketing en un sentido amplio, como una preparación, como una puesta en escena, como una preparación aplicado no solo a la publicidad, sino a todas las actividades públicas que se realizan en la sociedad, ¿no? El marketing, decía Ballard, siembra en la realidad semillas o núcleos de ficción que comienzan a jugar entre sí, aumentando su poder de convicción. Vivimos en una gran novela, concluía este lúcido inglés, luego de sostener que la tarea del escritor ya no era crear la ficción en una novela, sino inventar la realidad, o más bien descubrir la realidad. En otras entrevistas planteó un matiz, dijo que el escritor debería intentar descubrir qué está ocurriendo en realidad por debajo de la gran red y profusa red de ficciones que se origina en el marketing. En el caso concreto de este año de Uruguay, este año electoral en Uruguay, podría decirse que Uruguay ha vivido una gran novela. Vázquez tenía razón, dijo el politólogo Adolfo Garcés. Vázquez tenía razón, las encuestas y los politólogos nos equivocamos, lo dijo en la noche de 26 de octubre, refiriéndose obviamente a lo que queremos hablar esta semana, por lo menos pensarlo, el tema de la ficción y la realidad en este año electoral. Para arrancar la semana, para tratar de trazar este panorama, le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo andas, Gerardo? Muy bien, un gusto estar aquí como siempre. Vino cansado del hombre, ¿cómo andas, Gerardo? No, bien, con un día arriba, pero bien. Gerardo, es muy sencillo, vos tenés una actividad muy importante como politólogo, y aparte estás en los medios, en el Canal 5, y haces, digamos, lo que se podría decir el comentario día a día, digamos. La idea nuestra, porque alguien me dijo, uy, pero van a seguir hablando de las elecciones del 26, cuando ya estamos en la otra, ¿no?, en la segunda vuelta. Y digo, a mí me parece que a veces es bueno tener un poco de distancia y tratar de ver un poco con un poco más de perspectiva. Y lo que pasó este año es, lo decía yo, estábamos leyendo acá, es como que el Uruguay vivió una gran novela, digamos, hubo un consenso de pronósticos de las grandes encuestadoras, y a partir de ahí, bueno, se genera una agenda, y a partir de ahí se genera cierto panorama en el cual, digamos, vienen los politólogos después, vienen los periodistas, y se va generando todo un consenso, digamos, de lo que podría o no podía pasar. Entonces, lo que se planteó muy taxativamente que no podía pasar, cuando abrieron las urnas el 26 de octubre, hubo una gran sorpresa.
que todavía los ecos de esa sorpresa yo creo que perduran, ¿no? La mayoría absoluta era imposible, era como un delirio, era una cuestión, ¿no?, más bien de hinchas, y lo otro no sé qué. Y sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Lo primero que habría que hacer para poder no equivocarnos es partir de un buen diagnóstico. ¿Y cuál sería para mí un buen diagnóstico? Efectivamente, las empresas encuestadoras, aunque con un rango de diversidad importante, pero las empresas encuestadoras más reconocidas, sí, las tres más importantes, tuvieron equivocaciones fuertes, yo diría muy fuertes, por encima del margen de error, y lo más curioso, muy coincidentes. Claro, como alineadas. Como alineadas. Una armonía tenían entre sí. Una armonía, lo cual eso es muy difícil de entender. También hay que señalar que las dos empresas encuestadoras más innovadoras, más noveles y más innovadoras, se acercaron bastante más que las empresas más tradicionales. En ese sentido, hay que partir de algo muy importante que creo que se ha distorsionado en el caso de la política uruguaya, sí. Porque yo creo que el tema sigue siendo la política uruguaya. A mí me interesa también, Gerardo, porque vos sos un hombre que viaja mucho y digo, tener también tratar de tener una panorámica por encima de lo que ocurre en otros países en las elecciones donde hay voto obligatorio, voto voluntario, y las encuestas hacen no, claro. y los politólogos hacen análisis en torno a las encuestas, digo, ¿no? Claro. Aquí, efectivamente, se construyó una realidad virtual que terminó marcando exageradamente la agenda, en un porcentaje muy grande. No es que todos estaban en esa línea, pero, digamos, el tono de la campaña... Sí, el ambiente. Y yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, por ejemplo, con Adolfo, mi amigo Adolfo García, que dicen, Vázquez tenía razón y los politólogos y la encuesta no se equivocaban. Bueno, primero porque hay que ver en qué, hay que ver en su conjunto, y no todos los analistas decían lo mismo. Claro. Esto incluso entre los analistas planteaba debate. Y las empresas encuestadoras, a pesar de que generan un insumo muy importante para el análisis, no son el análisis, dan una herramienta para el análisis. Alguien dijo también que parte, digamos, de este ambiente que se generó es porque muchas encuestas pasaron de dar datos para el análisis, en el mismo tiempo que lo están dando los datos para el análisis, generan o dan ellos un análisis. Bueno, aquí hubo varios temas. Momento, ¿no? En primer lugar, la primera regla, la opinión pública no es la ciudadanía. Regla de oro. Opinión pública, por definición, es mucho más volátil, mucho más fluida. El ejercicio de la ciudadanía es una cosa diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que aún en un país tan institucionalista y donde los partidos, a pesar de todo, siguen teniendo tanto peso como en el Uruguay, opinión pública es una cosa es lo que yo digo respecto a una ley, y otra cosa es lo que yo finalmente hago en términos de comportamiento electoral. Te doy un ejemplo. Por lo general, en los plebiscitos o en los referéndum, respecto a temas puntuales, la opinión pública siempre indica un plus que luego en el ejercicio expreso de la ciudadanía, en el voto, no se cumple. No se cumple. Primera cosa. Segunda cosa, las encuestadoras no pronostican, no pueden generar el insumo para un pronóstico. Lo que hacen es establecer, de acuerdo a ciertas reglas y métodos, y de acuerdo a hipótesis, una estimación respecto a una fotografía, lo que se llama una fotografía de una situación dada. En ese sentido, yo creo que las encuestadoras, sobre todo Cifra, Factum y equipos, se equivocaron. Y se equivocaron a varios niveles. Por ejemplo, se equivocaron respecto a la metodología. Entre otras cosas, partiendo de la base de que el Uruguay era un país muy previsible en términos electorales. Recordemos, porque aquí
Yo, antes que nada, soy historiador. Hace 20 años, en el año 94, se dio la elección más reñida de toda la historia política del país. Cierto. Triple empate, en donde la diferencia entre el primero, que fue el Partido Colorado, y el tercero, que era el Frente Amplio, fue 2%. 2% del electorado. Con una corte electoral más primitiva que la actual, lo cual es decir, porque la corte electoral ha llegado el momento de que tiene que hacer ciertas cosas que se hacen en el mundo y que acá no se hacen. Y ahora después vamos a decir cuáles. Pero en medio de una corte electoral que no decía nada, bueno, y con gran incertidumbre, tú recuerdas, el Canal 10, con un politólogo español, más el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias de Economía, dio como triunfador al Frente Amplio. Y finalmente, ¿quién inviste? ¿Quién ungió? ¿Quién ungió? Luis Eduardo González. Ungió al presidente. Que con un rigor y un coraje muy grande, a las 10:30, 11, dijo: el futuro presidente de los uruguayos es Julio María Sanguinetti. En ese momento, esto trascendió. En primer lugar, bueno, Tabaré Vázquez no reconoció esa noche el resultado. Es cierto, sí, no reconoció. Y Volonté, que todavía imperaba la ley de Lema, recibió una llamada del entonces presidente Lacalle que le dijo: no reconozcas el resultado, no porque las diferencias eran de menos de... Entre el primero y el segundo eran menos de un punto. Claro, o sea, estábamos hablando de una diferencia de 15.000 votos. Incluso no se tenían en cuenta los votos observados. Entonces, a pesar de que los votos observados siguen por lo general la tendencia del total de votos, bueno, había incertidumbre. Bueno, allí se dio una situación insólita en donde una encuestadora, en función de su rigor, invistió al presidente. Lo cual revelaba, en primer lugar, una encuestadora con una capacidad y con un rigor muy fuerte, y al mismo tiempo un país que, a diferencia de la casi totalidad de los países latinoamericanos, tenía un escenario electoral muy previsible. Y esto se ha establecido de manera muy clara. Acá, por ejemplo, y esto es el pasado, el voto rural, más o menos todos sabían cuál era la tendencia. Entonces, aquí haciendo una encuesta, en las ciudades con 5.000 o más habitantes, tú tenías el resultado electoral, con márgenes de error, pero con una precisión muy grande. Las encuestadoras, durante estos últimos 20 años, acertaron mucho, comenzaron a equivocarse, y no, este año no fue el primer año en que se equivocaron. Comenzaron a equivocarse cuando no advirtieron algo que para mí está ocurriendo, y es sobre lo más importante que hay que discutir para mí, que es que la democracia uruguaya está mutando. Y está mutando, más allá de las continuidades, que todavía son muy fuertes, en los comportamientos ciudadanos. Y esto no está siendo acompasado, no solo por las empresas encuestadoras, lo cual ya es grave, porque las empresas encuestadoras, por ejemplo, siguen desarrollando los tipos de muestreo clásicos, cuando hay que preguntarse si las transformaciones extraordinarias que ha tenido la sociedad uruguaya en los últimos 20 años, extraordinarias en el sentido de radicales, de profundas, no si son buenas o malas, eso es otro tema. Sí. Aquí, por ejemplo, ha habido un movimiento intrapaís, como nunca antes en la historia del país hubo. No sé si tendrá tanta peso cuantitativo, pero durante más de 40 años había más gente que se iba de la que venía. Bueno, y eso cambió hace más de 10 años. Cambió mucho, cambiaron muchas cosas, incluso en estos últimos 20 años, por ejemplo. Y vamos a hablar de una innovación. La metodología de las encuestas sufre una transformación muy grande. Por ejemplo, si la encuesta se hace mano a mano. Segundo, si la encuesta se hace en telefonía fija, o si la encuesta se hace, como la hizo Opción Consultores, en telefonía celular, móvil. Y ahora se hace por Facebook también. Bueno, y este ejercicio, que es un ejercicio diferente, muy novedoso, pero también muy hipotético, que ha hecho Radar, pero que lo hizo ex post de una encuesta muy fuerte, con 1.600 casos, que esto es otro tema, bueno, que es la densidad de la encuesta. Aquí nosotros vimos, por ejemplo, en septiembre, encuestas muy cuestionables desde el punto de vista técnico, en donde con 700 casos por teléfono, daban un escenario del balotaje.
Bueno, eso es algo que técnicamente, bueno, no responde a los estándares o a los rigores. Y ahí yo creo que las encuestadoras no han advertido y tienen que revisar y tienen que estudiar, y las ciencias sociales tienen que ayudar también en esa línea, a que aquí, a mi juicio, la ciudadanía está cambiando. En las internas hubo también otro gran digamos, error, cuando todo el mundo le daba a Larrañaga y ganó la calle Pou. Por supuesto. Y yo veía y se planteaba, y también se hace esos consensos, pero muy rápidamente, mediáticamente, a nivel de los politólogos, también de las encuestas, que las internas, como son voluntarias, son muy difíciles. Bueno. Y yo le decía a un amigo, pero en toda Europa son voluntarias, claro, y hay encuestadoras y le aciertan más o menos. Claro. Y en Estados Unidos son voluntarias y también, digamos, el hecho que sea una novedad para Uruguay voluntaria, atención, que en el 71 fue la primera elección obligatoria, antes eran voluntarias también. Y antes no había encuestas. Entonces esa idea de que son voluntarias, por lo tanto nos podemos equivocar, no pasa nada, digamos, fue un error grave. Esa noche Larrañaga dijo 15 puntos, le habían dicho, perdí por 15 puntos. Lo escuchaba a Flu, digamos, en Río Negro, diciendo, nadie nos dijo 15 puntos. Después no fue tanto, no fue un poco menos. Fue un poco menos. Era una locura. Pero, perfecto. Pero a esos errores técnicos se le suman errores gigantescos de comunicación. Que es cuando Luis Eduardo González decía, bueno, voy a apostar una cena, y luego una torta frita, y luego... Bueno, sí, eso, realmente aquí hubo errores de algo muy importante, que es, bueno, la comunicación de los resultados. Y hubo muchísima soberbia, soberbia. En torno a la comunicación hay algo que, y yo insisto, que quizás tiene que ver con esto que leí al principio, del tema de la ficción que se generan los propios medios, digamos, la puesta en escena, lo que sería una preparación. En este sentido, las encuestas dan sus números como si fueran prácticamente ciencias duras, ¿no? Y cuando se equivocan, aparecen las ciencias sociales, el margen más menos, no sé cuánto. Bueno, pero ¿no? además, pero digo, se podría, al presentar los datos, podría uno decir, miren que estos son ciencias sociales y que tienen un margen de 2 o más o menos. Pero además, ciudadanía no es opinión pública. Algo clave. Segundo elemento, hubo errores metodológicos, pero al mismo tiempo hubo una falta de reconocimiento de cómo las encuestadoras tienen que transformar su oficio, porque la sociedad uruguaya se ha transformado radicalmente. Entonces, lo que servía muy bien hace 20 años, hoy, bueno, no sirve tanto y genera problemas. Y hay que tener la humildad para decirlo. Y hay que, bueno, el encuestador no tiene que hablar como si fuera un gurú. Claro, es un investigador, claro, maneja hipótesis y tiene que estar permanentemente investigando sobre su oficio. Maneja márgenes de error. Márgenes de error. Tercero, una cosa son las encuestadoras y otra cosa es el que hace análisis político. Yo, por ejemplo, por definición, yo soy historiador de formación y de vocación, antes que nada. Hago análisis político porque me formé en la frontera con la ciencia política. Pero yo nunca pronosticaría nada, nunca. Y yo tomo el insumo de una encuesta como un insumo, como un elemento que junto con otros genera, bueno, un conjunto de factores para reflexionar. Y acá se escucharon mal las encuestadoras. Por ejemplo, yo creo que es de muy mal político aquel que escucha una encuestadora y define su estrategia en esa dirección. Te voy a dar ejemplos muy claros. Bueno, alguien le dijo al senador Jorge Larrañaga que ya tenía ganada la interna y que en realidad él era el candidato que peleaba mejor con Tabaré Vázquez. Entonces, ¿qué hizo el senador Larrañaga? Bueno, durante la interna no debatió con su contrincante, que era la calle Pou. Debatió con Tabaré Vázquez. Bueno, grave error. Un ejemplo de una estrategia definida a partir de lo que le decían las encuestadoras. Ni siquiera un análisis en donde, bueno, se discutían hipótesis. No. Se definió una estrategia en función de lo que decían las encuestadoras. Y ojo, porque ahora
Tabaré Vázquez es como el gran sabio. La filosofía del vamos bien, los 6 meses primeros de Tabaré Vázquez fueron muy equivocados. Quien definió la estrategia del Frente Amplio en los primeros 6 meses se equivocó, porque esa estrategia y esa orientación estaban equivocadas. Aparentemente no cayó bien. Estaban equivocadas. Bien. Luego, las encuestadoras siguieron aferradas a una situación que, bueno, creaba otro país. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo cuando llegué el domingo al canal 5, me dicen la encuesta boca de urna y la encuesta telefónica que hace concretamente la empresa Cifra, le está dando, primero, que ganó el sí. Segundo, que el Frente Amplio tiene 43%, que el Partido Nacional tiene 34% y que el Partido Colorado tiene 17, 18%. Y yo lo que les dije es humo. ¿Por qué? Porque la encuesta boca de urna tiene a nivel mundial un promedio de no respuesta de entre 20 y 30%. A eso se le suma el hecho de que hoy en el Uruguay las encuestadoras tienen un problema agregado, que es que hay mucho rechazo a las encuestadoras. Entonces, o se les da una cosa por otra, o no se les responde. Lo cual es una complicación agregada que tienen las encuestadoras. Y ahora la van a tener más, porque su prestigio está muy... Entonces aparece la idea de que están como movilizadas por otros móviles. Y además se les acusa, a mi juicio equivocadamente, porque para hacer esa acusación hay que presentar pruebas, es muy difícil presentar pruebas, pero uno puede decir, acá hay un sesgo. Por otra parte, hay mitos. Ninguna encuestadora en el mundo hace un análisis estadístico y da los resultados que les da. Claro, no en crudo. No, es una investigación. Entonces hay correctores y los correctores tienen que ver con muchos elementos y los métodos se diferencian. Por ejemplo, Cifra y Factum repreguntaban 3 veces a propósito del voto. ¿Eso qué llevaba? Bueno, llevaba a un cierto forzamiento que hacía que los indecisos fueron menos, pero que está forzando las decisiones electorales de los inclinados a votar a fulano o a mengano no eran las correctas. Por ejemplo, Radar daba la respuesta inicial y luego manejaba proyecciones sobre la base de hipótesis y lo decía. Equipos, por eso le daban los votos en blanco mucho más. Por supuesto, por eso al final Equipos y Radar tenían un número de indecisos muy grande y Cifra y Factum tenían 4% de indecisos. Otro elemento que está probando de que acá hay que partir de lo más importante, y no solamente las empresas encuestadoras, los partidos. Los partidos. Acá hay un cambio muy fuerte de los comportamientos ciudadanos que aparece opacado por la continuidad casi lineal de los resultados electorales. Te lo voy a ejemplificar. Acá más o menos había un 80%, 75 en algunos casos, 85 en otros, de voto firme que a la primera pregunta decía yo voto esto u otro. Es un voto de partido. Esto es elevadísimo en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del planeta, sí. Pero luego había un 15, un 20%, en donde se dieron este año cosas que nunca antes se dieron. Por ejemplo, frente amplistas descontentos. Frente amplistas descontentos que decían, no voto al Frente Amplio, no voto al doctor Vázquez, voy a votar en blanco, voy a votar a otro partido, o algo más raro aún, voy a votar a un partido tradicional. Todos los análisis... O no voy a votar en la primera, voy a votar en la segunda. O no voy a votar en la primera, voy a votar en la segunda. Bueno, esto era un elemento muy raro, muy raro, porque además, hasta la elección del 2009, quien dejaba de votar a un partido tradicional para votar al Frente Amplio no retornaba. Bueno, hoy, cuando se ha estudiado estos temas, comienzan a haber ciertos retornos, lo cual generó expectativas. Pero también había descontentos que venían de las internas de los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque en estos últimos 10 años, las internas de los partidos tradicionales las ganó la derecha.
Y acá hay algunos que dicen, no, pero derecha e izquierda son elementos del pasado. No, no son elementos del pasado, pero aquel que lo quiera fundar, bueno, no son elementos del pasado para la ciudadanía uruguaya. La ciudadanía uruguaya sigue teniendo una referencia derecha-izquierda muy grande. ¿Y cuál es esa referencia derecha-izquierda en los partidos tradicionales? Wilsonistas en el Partido Nacional, vallistas en el Partido Colorado. Y los wilsonistas en el Partido Nacional hace 10 años que vienen perdiendo, y los vallistas en el Partido Colorado también hace 10 años que vienen perdiendo. Sí. Entonces, había descontentos del Frente Amplio, lógicos, además, después de 10 años de gobierno, ¿quién puede pensar otra cosa? Cualquier partido en el mundo genera descontentos, además gobernando, pero había descontentos en la oposición, en donde también se genera descontento. Y a eso se le sumaba los indecisos de siempre. ¿Cuáles son los indecisos de siempre? Bueno, gente con poco interés en la política, gente que decide en el último momento, gente que tiene un nivel de fluidez muy grande. Pero entonces se interpretó a ese conjunto como si fuera homogéneo, cuando era muy heterogéneo, pero tenía un estado de fluidez política enorme, inédito. Entonces, llegamos al día de la elección, en donde increíblemente... Todo parecía muy previsible y todo se estaba moviendo. Digamos. Claro, en donde increíblemente, por eso, una encuesta boca de urna, que es un recurso extraordinariamente riesgoso. Yo, por ejemplo, a mí me preguntaron en Canal 5, ¿podemos hacer encuesta boca de urna? Nunca. ¿Por qué? Porque encuesta boca de urna, eventualmente un canal privado puede tomar el riesgo, pero un canal público. No, no. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el día de la elección? Encuesta telefónica, bueno, pero también es riesgosa. Lo que es clave es la proyección de escrutinio, que además demora una hora. Tú a las 20:30, si esto cierra a las 7:30, tú tenés la proyección, si haces bien la muestra, de los 100 primeros votos, y como tuvo el Frente Amplio en su sede, tiene el resultado electoral. Si lo hace bien, tiene el resultado electoral. Lo que ocurrió es que las empresas encuestadoras, ese día, primero, en la encuesta boca de urna, los que la hicieron, la encuesta boca de urna y la encuesta telefónica, les dio muy mal, entre otras cosas porque confirmó lo que ya venían diciendo. Sí, la idea de confirmar el prejuicio. Confirmar el prejuicio. Tú piensas lo que significaba. ¿Qué hubiera pasado si el 26 de octubre ganaba el sí? El Partido Nacional sacaba 34% y el Partido Colorado sacaba el 17%. Bueno, primero, el balotaje estaba resuelto en favor de los partidos tradicionales. Estos dos partidos tradicionales juntos tenían mayoría legislativa en ambas cámaras. Y además estábamos hablando de un corrimiento claro hacia la derecha. ¿Cómo es posible que alguien que además en la tarde de la elección sale, incluso ahí en el filo de la veda, y dice, hay una sorpresita? La sorpresita era el sí a la reforma. Que no salía. Y luego tiene que estar modificando lo que le da la proyección de escrutinio, prácticamente durante 2 horas, en contra de lo que eran sus hipótesis iniciales. Y retaseando, tratando de... Y finalmente, lo que no podía ocurrir, y esto es importante también señalarlo, el único que dijo que el Frente no podía ganar la mayoría legislativa en diputados fue Luis Eduardo González, a quien admiro mucho. En primer lugar, porque es un hombre, es un canto a la vida. Es un hombre que es un ejemplo de superación. Claro. Pero se equivocó y viene de errores muy grandes. Y muchos de esos errores son hijos de la soberbia. Gerardo, te voy a pedir una pausa, vamos a una pausa y después seguimos conversando, amigos, aquí sobre realidad y ficción en este año electoral. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gerardo Caetano en torno a la ficción y realidad en este año electoral tan movido, pero virtualmente, porque después en las urnas fue como muy contundente. El planteo de hasta cuándo puede incidir el marketing, hay una cuestión, Gerardo, también es que la campaña de la calle Pou, desde el punto de vista del marketing precisamente, o de la presentación, fue muy buena, y eso, si algo se le puede pedir a una campaña, fue lo que logró, digamos, cambiar el tono del ambiente, o generar un tono ambiental diferente, ¿no? Proyectar una figura, por lo menos mediática y virtual,
actualmente como la hizo realmente. Después en la práctica el Partido Nacional quizás la renovación quedó en un 2%, digamos, de aumento de los votos, ¿no? Pero generó, digamos, una cuestión digamos, de tono ambiental que yo no sé hasta qué punto eso también no influye en los encuestadores a la hora de hacer sus análisis. Pero ahí volvemos un poco a lo que me gustaría destacar más. Lo que pasó con las encuestas y lo que pasó con los partidos. Y lo que está desafiando a las ciencias sociales, que son también otra cosa, es que hay algunos modelos de analizar la política que están siendo hackeados por una mutación de la democracia uruguaya, por una mutación de la política uruguaya, que por otra parte no es que la política uruguaya está cambiando en el mundo. Está cambiando en el mundo. ¿Y cómo sería la mutación uruguaya? Y bueno, por ejemplo, hay liderazgos de popularidad que antes habrían sido impensables. José Mujica, por ejemplo. Hay una fluidez política que antes era impensable. Hay lo que los investigadores llaman una representación contenciosa y constante que hace que la fluidez política pueda generar que una campaña pueda inducir actores, desempeños que no estaban previstos, que pueda inducir, bueno, ficciones. Ficciones, sí. Como ocurre también con las redes sociales, están llevadas y traídas, que uno ve y entra en ese mundo y realmente había un estado de opinión que después no se reflejó en la realidad, ¿no? Y eso también ocurre, esto tiene que ver con la densidad política. Yo creo que esto es muy importante porque tenemos que leer lo que ocurrió como la necesidad de recuperar la política. La política no es solo sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Las reglas de juego, los procedimientos, por ejemplo, la comunicación. Las ciencias sociales tienen que estudiar mucho más la comunicación. ¿Por qué? Porque en una sociedad mediática la comunicación política juega un rol muy importante. Y por lo general, acá los modelos de análisis del comportamiento electoral no le daban poca importancia a la campaña. Muy poca importancia a la campaña. Y las campañas tienen cada vez más importancia, a contramano de lo que pensaba la ciencia política tradicional. Sí, porque parecía la idea de que los actos, digamos, decimonónicos de masas cada vez tenían menos en detrimento, digamos, de la virtualidad. Pero ocurrió con el acto final del Frente Amplio a 4 días que mucha gente dijo, si lo hubiéramos hecho una semana antes, esto cambiaba todo. Pero por supuesto, porque y además la presencia de gente, claro, digamos, en cualquier lugar de la vida, ¿no? En el diálogo y todo, la presencia es mucho más fuerte que la virtualidad. Hoy hay un gran peligro para los científicos sociales. ¿Cuál es ese peligro? Mirar los números y decir, pero ojo, el Frente Amplio tenía 50 diputados, hoy tiene 50 diputados. Tenía 16 senadores, hoy ganó 15. El Partido Nacional ganó 2 diputados, y el Partido Colorado perdió 4, 5, y el Partido Independiente ganó un diputado y entró finalmente en el Senado, y lo que nunca se había dado, que era que a la izquierda de la izquierda había un diputado, bueno, hay un diputado, ¿no? De Unidad Popular. Si esto tú lo proyectas a los escenarios de las elecciones latinoamericanas, te diría, pero esto en este país no pasa nada. No pasa nada, es restable. En este país el comportamiento es absolutamente previsible, no pasó nada. Bueno, la gran tentación, así como hubo una gran tentación de creerse la ilusión óptica de que, bueno, había otro país, hoy la tentación es que el ganador crea que acá no pasó nada. No, acá pasaron cosas muy grandes, que hay que estudiar mucho. Entre otras cosas, por ejemplo, que de los modelos de análisis del comportamiento electoral ya no bastan y que hay que incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, antes se decía el voto económico. Bueno, y uno decía, la verdad, un país que no está en crisis, un país que puede mostrar los indicadores de 11 años de crecimiento económico ininterrumpido con tasas promediales muy superiores a las del promedio histórico, superiores a las del promedio sudamericano y latinoamericano, incluso superiores a las del promedio mundial. Bueno, el voto económico no podría explicar sino una victoria del oficialismo. Bueno, negaban el voto económico. Se planteaba eso, sí. La explicación sociodemográfica, que estuvo muy de moda. Bueno, los más jóvenes votan al frente, los más viejos
votan al Partido Colorado, pero eso... sea, de 10 que se mueren 6 de los partidos tradicionales, 8, y 2 del Frente Amplio, y de 10 que ingresan, ponerle son 6 o 7 del Frente Amplio y 3. Y eso estaba cambiando aparentemente, y decían que los jóvenes, por ejemplo, ya no eran mayoría del Frente Amplio. Bueno, finalmente, en los jóvenes, como ha quedado demostrado, el Frente Amplio sigue siendo mayoría y además tiene el 60%, más o menos, un poquito menos, de los votos de los jóvenes, de los realmente jóvenes, no de los jóvenes uruguayos que tienen... No, sí, hasta los 40. Hasta los 40, no. Gerardo, pero vos explicaste muy bien al principio en el bloque anterior, y me gustaría un poco hacerte una pequeña pregunta en torno a que ningún encuestador en ninguna parte del mundo entrega, digamos, los datos crudos o las estadísticas directamente, sino que se retocan o se afinan en base a una serie de comportamientos y en base a informaciones previas, ¿no? Claro. Y a cruce de hipótesis, y a cruce de variables. Pero también se dice, y esto es muy difícil de probar, pero ocurre en las elecciones uruguayas, que de alguna forma se alinean las encuestas al final, ¿no? Porque ha ocurrido en las últimas elecciones, ¿no? En esta también ocurrió, las 3 empresas más importantes se alinearon, ¿no? Entonces también eso no podemos decirlo, si se retocan en cuanto a la alineación. Pero esto es una cuestión de consenso, de crear consenso, y como en todo, en las ciencias sociales y en la universidad y en las ciencias, en el arte también, en la literatura también, hay opiniones de mayor peso que van generando otro consenso, ¿no? Entonces te digo esto porque lo escuché en la radio Sarandí, alguien que decía, pero lo que estamos aquí es frente casi a una práctica oligopólica, donde 4 empresas se ponen, y entonces si le erramos todas, si le acertamos, más o menos acertamos todas. La prueba es que eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque las 2 empresas más jóvenes y menos, entre comillas, aceptadas o instaladas, canónicas, y fueron las que innovaron, fueron las que advirtieron de que aquí había que hacer algo nuevo, y fueron las que se acercaron más al resultado. Yo reivindico mucho tanto a Radar. ¿Por qué? Porque Radar, Alen Mizrahi, es un estadístico muy serio. Él siempre ha dicho esto: yo no soy un analista político, yo no hago análisis político sobre la encuesta. Yo lo que hago es aplico el método, trato de ser lo más riguroso. Hice una encuesta de 1.600 casos, mano a mano, con control de los encuestadores y con control de lo que pasaba de semana en semana en quien respondía. Eso fue extraordinario. ¿Por qué? Porque le permitió descubrir algo que los otros que no hacían control no descubrieron. Que alguien que había dicho voto al Partido Colorado, cuando hacían el chequeo una semana después, le decían voto al Partido Nacional. Y no es que el encuestador se había equivocado. No, es que había un estado de fluidez política. Entonces había que tenerlo en cuenta. Bueno, Mizrahi aplicó una encuesta de 1.600 casos, con mucho rigor, una metodología dura, y dio los números con una ponderación de hipótesis y de variables. Opción Consultores, a quien también reivindico, hizo algo muy interesante. Dijo, bueno, acá en este país, la relación entre telefonía fija y telefonía celular, en estos últimos años vive una revolución. Sí. Bueno, esto a las encuestas los tiene que hacer reflexionar. ¿Cuánto usás tú la telefonía fija? Claro, casi nunca, sí. Yo casi nunca. Sí, exacto. Casi nunca. Sí, claro, sí, esto trae problemas. Claro. Por ejemplo, la georreferencialidad. Claro, llamás a la casa y no todo el mundo. Sí. La georreferencialidad de la llamada, bueno, se pierde con el celular. Pero eso tú lo podés superar si a la metodología le agregás refinamiento. Porque ¿qué es el método? El método es teoría en acción. Y el gran fracaso de las encuestadoras es que perdieron esa dimensión, una dimensión de teoría en acción. Creyeron de que el método que había dado resultados iba a seguir dando resultados. Insisto en eso de las ciencias duras, plantearse como si fueran ciencias por y no ciencias sociales. Entonces, pero además las ciencias duras, mira, también tiene... yo estoy en comunicación permanente con físicos, con matemáticos, y una de las cosas maravillosas es que ellos
cuando plantean la epistemología científica, son mucho más prudentes y cautelosos respecto a lo que es conocimiento científico, y no manejan, no administran un concepto no manejan que la ciencia administra la verdad, nunca. Sí, bueno, incluso cuando yo digo ciencias duras estoy pensando capaz en un concepto anterior de principio del siglo XX. Por supuesto, y cuestionan profundamente el cientificismo. De acuerdo. César Aguiar, a quien echamos muy en falta, César Aguiar tenía chispazos brillantes. Él decía, la ciencia es como un club, en donde hay una comunidad que acepta o no acepta a los que ingresan. ¿En función de qué? De criterios. ¿Cuáles son los criterios de una comunidad científica? Por ejemplo, la racionalidad. Por ejemplo, el manejo más riguroso de la empiria, es decir, contrastar tus hipótesis con una base empírica. Bueno, es eso, es un club con reglas, reglas de oficio. Y donde se generan consensos también después. Donde se generan consensos. También tenía otra frase muy importante, decía, en Uruguay, los que definen las elecciones son los no creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque en Uruguay hay país laico, sin embargo en política hay muchos creyentes. Hay muchos que todavía, más allá de que esto desciende, tienen una adhesión partidaria muy grande. Entonces, todo esto, ¿a qué nos llevaría a señalar? Tanto a quienes analizan la política, a las empresas encuestadoras, pero sobre todo a los dirigentes políticos que hacen las leyes o que van a gobernar. Advertir que hay ciertas cosas que están cambiando y que hay ciertas cosas que la sabiduría convencional daba ciertas respuestas que hoy no se corresponden con la realidad. La gran tentación que está arriba de la mesa es leer los números y decir no ha pasado nada. Qué poco cambio. Amigos, después de la pausa seguimos aquí con Gerardo Caetano. Después vamos a hablar un poco por lo menos del futuro inmediato, o las posibilidades que tiene Uruguay para desarrollar, para darse el salto al desarrollo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en la Máquina de Pensar con Gerardo Caetano. Te voy a hacer una preguntita cortita sobre el tema encuestas y a ver si podemos hablar por lo menos 5 minutos sobre el futuro político y digamos, en base a la historia del Uruguay. Algo que se decía, digamos, que viene de las ciencias sociales es la idea, porque insisto, cuando se equivocan, después aparece toda la batería de atenuantes de las ciencias sociales. Una de ellas es que el observador cambia el experimento, digamos, las encuestas generan un efecto, por ejemplo, entonces mucha gente que iba a votar en blanco se asustó, digamos, del Frente Amplio, se asustó y entonces dijo no voto por a la contra, ¿no? Digamos, porque viene la calle y al revés podía haber ocurrido. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por supuesto, la narrativa, el relato, forma parte esencial de la política. La política, entre otras cosas, es un pleito por el relato, es un pleito por las palabras, por los usos públicos de las palabras. Por ejemplo, la calle Pou se aferró con mucha convicción a la idea de que cuanto menos hablara de ideología de programa, y de programa en términos de profundidad, y cuanto más hablara de la campaña y del talante y del tono, mejor le iba a ir. Y ojo, las encuestas, ¿qué era lo que le estaban diciendo? Que tenía razón. Que tenía razón, claro. Y del otro lado, al frente, ¿qué le decían? No, miren, le están errando. Esto es lo viejo contra lo nuevo. Bueno, ahí había un pleito. ¿Es lo viejo contra lo nuevo o son dos proyectos de desarrollo, dos proyectos ideológicos distintos? Y yo creo que, por ejemplo, la calle Pou salió muy perjudicado por el hecho de creer que simplemente aferrándose a la sintaxis, por la positiva, ganaba la elección, le iba a pasar lo mismo que con Larrañaga. Y del otro lado, salieron beneficiados quienes dijeron, no, pará, acá no se trata de que ganamos de cualquier manera. Con la fusta bajo el brazo. Claro, no, acá, en puridad, esto no es lo nuevo contra lo viejo. Entonces, acá hay que recordar, acá hay que registrar, acá hay que pelear el relato. Y, bueno, en el último mes hubo un aluvión, hubo una modificación, y esa fluidez política se definió en otra cosa. ¿Y eso qué es lo que nos vuelve a poner de manifiesto? Que las encuestas,
como los análisis son un insumo más en una construcción muy polivalente, que es la política, y que la política no nació con las encuestas, ni va a terminar cuando las encuestas sean sustituidas por otra cosa. Pero hay algo que vos planteás, y yo lo planteaba en Uruguay Agenda 2020, que hablabas de una presentificación, digamos, un olvido de la historia, claro. Y eso se va ampliando con el tema de la política sin memoria. Exactamente. Por Entonces, ejemplo, una de las cosas era tratar de recordar qué se hizo en estos 10 años. Claro, por ejemplo, pero además, otra cosa, la calle Pou dijo, cuando le hablaban de los 90, para mí los 90 son la prehistoria. Claro. Bueno, en términos políticos y en términos ideológicos, ¿qué significaba eso? Significaba decirle a la sociedad uruguaya, mire, la dictadura no importa. Sí, está en el neolítico. Segundo, el wilsonismo está en la prehistoria. Wilson murió, recuerdo, el 15 de marzo de 1988. Ni siquiera es una referencia que yo tenga en cuenta. Y lo de los 90... no importa, por ejemplo, no importa que acá durante el año 91 y el año 2005, por ejemplo, se dejó de aplicar la ley de consejos salarios y se aplicó una flexibilización laboral y los trabajadores tuvieron que enfrentar una de las peores crisis de la historia sin consejos salariales, sin foro sindical. Todo empezaba en el 2005. Pero además, si uno toma los números duros, bueno, hay números que no pueden ser desmentidos. En el 2004 había un 40% de pobres en el Uruguay. La medición última del 2013 es 11.3. Había un 4,7% de indigencia. Hoy hay 0,5% en el 2013. Seguramente las cifras del 2014 sean menores. Habían 17-18% de desocupación. Hoy tenemos por debajo del 6%. El gasto público era 1, hoy es otro. Entonces, esa política sin historia, esa política sin memoria, la presentificación de la política, bueno, en más de un sentido, es la negación de la política. Y sobre todo la negación de la política como un debate sustantivo, como una narrativa en torno a asuntos, a cuestiones. Lo nuevo versus lo viejo, ¿qué tiene que ver eso con la edad biológica de las personas? ¿No conoces jóvenes muy viejos? No, y tiene que ver con una construcción que era la última pregunta que te quería hacer, porque ya nos quedan 5 minutos, que escribiste La República Ballista, vos, y entonces alguien ha planteado, digamos, varias personas han planteado el tema de que este segundo gobierno de Tabaré Vázquez podría ser como aquel segundo gobierno de Valle Ordóñez después de Williman. Obviamente la historia no se repite, en fin, todos lo sabemos, pero se plantea, por lo menos sobre la mesa, la posibilidad o, digamos, el desafío de que Uruguay, una vez que ya zanjó todos estos grandes problemas sociales y económicos que tenía, de pasar al desarrollo, ¿no? Hacer un salto al desarrollo que es integral y que tiene que ver con un montón en todos los sentidos, digamos, en todas las áreas, ¿no? O sea, es un desarrollo que tiene que ver con una serie de hándicaps que hay que superar. Bueno, yo estoy investigando sobre esto. Con Gustavo de Armas y Sebastián Torres acabamos de sacar un libro que se llama La provocación del futuro, que tiene que ver con esto. La hipótesis, ¿cuál es? El Uruguay se encuentra en un momento en donde, a partir de la evolución virtuosa de un conjunto de indicadores, tiene la oportunidad razonable de pegar el salto al desarrollo. 11 años de crecimiento económico, caída de la pobreza, mejoramiento del índice de Gini, que es la distribución del ingreso, podríamos seguir repitiendo, revolución productiva. Pero para dar ese salto al desarrollo tiene que desarrollar, tiene que impulsar reformas estructurales en las que viene fracasando. Reforma educativa, gran impacto, una innovación extraordinaria en lo que hoy es la agregación de valor, que implica ciencia y tecnología. El Uruguay necesita 3 veces el número de investigadores que tiene hoy. Y necesita multiplicar por lo menos por 3 la inversión en ciencia y tecnología que tiene hoy, que es 3,33. O sea, tiene que llegar por lo menos a un 1% del producto. Pero tiene que además dar una respuesta al apagón logístico, hallazgo narrativo del presidente Mujica, que es extraordinariamente influyente, entre otras cosas, porque, como ya se ha visto, está evitando la captación de inversiones.
tiene que... ¿En qué sentido apagón logístico? Claro. Ya está al borde de su las carreteras, ya está por supuesto, al borde, estamos al borde de pero todo. por supuesto, el viaje de Mujica a Finlandia fue sí. tremendo, porque en Finlandia le dijeron, mire, quisiéramos invertir, pero no invertimos porque la infraestructura no está... En cuanto a energía, en cuanto a puertos, en cuanto a puertos, en cuanto a carretera. O sea, está colapsando el Uruguay porque se desarrolló, demasiada producción y tendría que dar un salto cualitativo. Y después está el Estado también. El ¿no? Estado y la educación. Y la educación. Sí. Tú me preguntas si este puede ser una suerte de segunda presidencia de Valle Ordóñez. Bueno, comparar lo que pasó hace 100 años, pero hay una cosa de narrativa. Valle Ordóñez, cuando vuelve en 1911, viene con una narrativa y con una convicción política de que tenía que aprovechar los 4 años de su presidencia para matrizar al país por 100 años. Y lo logró. Lo logró. Tenía que crear el país modelo donde los ricos fueron menos ricos y los pobres menos pobres, y vino e inundó al Parlamento con lo que Milton Wagner ha llamado una lluvia de proyectos. Pero aparte abrió las ventanas, yo te decía, un poco también hacia cualquiera que hiciera una innovación, una propuesta innovadora, le daba vía, digamos. Incluso en un momento en una asamblea que vos ¿no? Dice, a mí no me importan los antecedentes, me importa el futuro. Pero cuando le discutían el colegiado, decía, pero ¿en dónde, en la historia, en dónde fructificó el colegiado? Le decían en la comisión del Partido Colorado. Entonces él, que estaba presidiendo, dice, bueno, voy a bajar. Deja la presidencia y dice, mire, no me importa si no hay antecedentes. Es más, me encantaría que fuéramos los primeros. Me encantaría que fuéramos los primeros. Venía con esa convicción del impulso y además discutía todo. Por ejemplo, estaba obsesionado por debatir moral. Entonces, hay una anécdota maravillosa que es el chofer del presidente Mujica, en estos últimos años, lo ha llevado una y otra vez, a veces en el Fusca, a veces en otro auto, a celebrar los 100 años de. Y un día le preguntó, esto lo contó Mujica, dígame una cosa, ¿qué pasó hace 100 años en este país? Claro. Y Mujica riéndose le dijo, ¿sabe lo que pasó? Pasó Valle Ordóñez. Claro. ¿Qué fue Valle Ordóñez en 1911 y en 1913? Bueno, una narrativa, una convicción política, que ojo, refería, como ha dicho Real de Azúa, el impulso. Estaba convencido que era la hora del impulso. Y esta es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque en los últimos años, incluso dentro de la izquierda, ha estado el relato de que no, por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces, acá hay una ley del péndulo. Y el país se está pendulando hacia la derecha. Y además, bueno, lo más importante de la bonanza se acabó, ahora hay una desaceleración de la economía, se viene el anticiclo, entonces ahora lo que se necesita es un administrador sensato. Nada listo. Es la hora del impulso. Claro. Valle Ordóñez, en su segunda presidencia, que fue la presidencia que matrizó al Uruguay, en 1913 tuvo una crisis económica feroz. ¿Cómo respondió a esa crisis económica? Radicalizando las reformas. Claro, después vino el freno. Pero el freno, la derrota del 30 de julio, no fue retroceso. Al revés, fue compromiso, negociación, esa construcción tan uruguaya. Ojalá hubiera una narrativa del impulso. ¿Por qué? Porque esa narrativa del impulso, primero, hay tareas que no las puede hacer un solo partido. La reforma de la educación. Ni un solo dirigente. Ni un solo dirigente, ni un solo presidente. Pero si el Uruguay, los economistas dicen, hay que ser optimista, entre otras cosas porque conviene ser optimista. Ojalá hubiera una narrativa de decir, bueno, como hace 100 años, llegó es el momento del impulso, no del freno. Y yo realmente creo que es el momento del impulso y no del freno, a pesar de que la economía va a tener sus desafíos, somos un país tomador de precios y de reglas, el Brasil está siendo conmovido, la Argentina más que conmovida, China está desacelerando su economía, todo eso es cierto y otras cosas que podríamos decir. Pero es la hora del impulso, entre otras cosas porque lo que hagamos dentro de las restricciones también tiene que ver con la política. Tenemos que recuperar esa idea de que la política no es solo lo que hay que hacer, como si eso estuviera dado. No, hay que construir. Es luchar por lo que deseamos hacer. Y la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer
Bueno, es objeto del debate sustantivo de la política. Es la frontera entre lo necesario, lo posible y lo viable que decía Carlos Quijano. Exacto. Gracias por estar acá, Gerardo Caetano. No, gracias a vos por promover siempre este tipo de reflexiones, que a mí, por lo menos, me alimentan y me refrescan. Bueno, gracias. Amigos, mañana después de las 20 horas seguimos aquí en Radio Uruguay. Que pasen muy bien.